Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Umbral X. Queremos agradecerles por acompañarnos nuevamente. Vamos a estar con todas y todos ustedes, el amigo Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Hoy tenemos un tema bien interesante porque tiene que ver con los concursos de belleza y todo un halo de misterio que se ha formado alrededor de ellos. Fíjense que hay tesis esotéricas que señalan que la corona conlleva algunos detalles que pudieran, convertirse en amuletos de doble filo. Por un lado, hay quienes dicen que las coronas proyectan luz infinita a quienes las portan, pero por otro lado, también una sombra muy larga. En la antigua Grecia, por ejemplo, se hablaba de que todas aquellas personas que lograban belleza o éxito superior a la de los dioses, pues confrontaban una fuerza llamada Némesis, que es el equilibrio fatal. Hoy, en pleno siglo XXI, esa fuerza pudiera haberse trasladado a las pasarelas. Entonces, cabe la pregunta, ¿es posible que la corona no sea específicamente un premio, sino un contrato? ¿Es posible que ese objeto que se ha ceñido en las sienes pase a ser algo así como la marca o el inicio de una cuenta regresiva? Entonces, con base en esa tesis, vamos a desarrollar. Es que puede ser un contrato con algo que las energías del universo te lo están haciendo firmar sin saber que lo firmaste, como esas letras pequeñitas que nadie ve. Las letras pequeñas del recibes ese éxito, pero en algún momento te lo voy a cobrar. Exactamente. ¿A qué viene eso? Fíjense, los medios de comunicación generalmente relatan algunas vicisitudes que sufren muchas reinas de belleza. Y la lista de casos es tan amplia que nos lleva a pensar que es mucho más que un dato estadístico. Es una tendencia. Sí, es algo que tiene ese halo de místico. O sea, ¿por qué le pasan a ellas luego del éxito? Ni siquiera en el previo, el antes, en la preparación, sino cuando están en la cúspide del éxito. Una vez que se portan las coronas, ¿no? Ya una vez que tienen su corona colocada, lograron el cometido, es cuando llega esa tragedia, por decirlo de alguna manera, sí, señor, a cobrarles lo que le otorgaron. Pero ¿por qué te voy a cobrar algo que yo ni sabía que existía dentro de ese contrato? Sí, señor. Fíjense, nosotros hemos identificado, con base en esta tesis, 4 tendencias, ¿no? 4, diríamos, contratos. Por ejemplo, hay quienes hablan del sacrificio, cuando algunas de estas muchachas que logran el éxito tras la coronación, empiezan a sufrir accidentes trágicos o son víctimas de crímenes atroces. Por otro lado, hay quienes hablan de entrega del alma cuando se trata de, el éxito a cambio de la estabilidad emocional, porque cambias de repente de ser un anónimo a alguien que está confrontando a todo el planeta Tierra. Y eso, por supuesto, afecta a la psique. Claro. Y por tanto, produce un lamentable hecho que tiene que ver con atentar contra la vida propia. La depresión, la angustia, la ansiedad del no poder soportar tanto peso mediático. Exacto. Cuando tanta exhibición. Exacto, o sea, sí. Es que nadie sabía que tú siquiera existías en el planeta y de repente todo el mundo tiene la cámara puesta sobre ti con preguntas que ni siquiera son razonables a tu edad, y es una presión tras otra y el exigirles cosas que ellas ni siquiera están capacitadas para hacerlo. El precio de la fama. El precio de la fama. También hay quienes hablan de desgaste vital. Esas personas que luego de obtener el éxito, obtener contratos fabulosos, obtener toda una carrera privilegiada, empiezan a ver mermada su salud por alguna razón u otra.
pues empiezan a padecer enfermedades crónicas que terminan por llevárselas de este plano. Claro, también yo creo que esa presión viene por la misma ansiedad. El tener el miedo al qué decir, al cómo comportarme, al cómo estar al pie del cañón en todas las circunstancias que te colocan, eso te va generando una ansiedad, y esa ansiedad puede ser el motor que enciende esas alarmas del cuerpo y no hay tiempo para detenerlo. Pudiéramos decir también que es como una manera de digamos, conllevar el precio de la fama o el precio de ser un ejemplo para la sociedad. Claro, una vez que estás frente a una cámara, eres, en mínima o máxima expresión, ya eres un influencer, ya estás mostrando algo que tienes millones de personas que van a querer estar en tu sitio, en tu lugar, queriendo ser tú, y tú tienes miedo de todo lo que digas porque estás influenciando, aunque sea en una sola persona. Y eso empieza a somatizar cosas en el cuerpo. Claro. Por ejemplo, angustias, el estrés. Empiezan a manifestar enfermedades que a veces somos incapaces de controlar y bueno, terminan en un evento fatal. Por otro lado, tenemos también para ustedes un caso que pudiera representar lo que algunos llaman la inocencia interrumpida, cuando el precio de la exhibición, de la fama, se lleva a la persona a muy corta edad. Y esto tiene que ver con algunos concursos infantiles que son muy digamos, populares en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces tenemos no solamente casos de Venezuela, sino también les vamos a presentar algunos otros de nivel internacional y por supuesto son de Estados Unidos, los más sonados. Entonces les damos la bienvenida cordial a este programa y vamos a relatarles algunos de ellos. Para empezar, hablemos de los accidentes fatales, ¿no?, que se circunscriben en esta beta de lo que tiene que ver con el sacrificio. O sea, cuando el éxito llega de manera abrupta y estas muchachas, modelos o reinas de belleza, tienen que lidiar con la fama. Se dice pues que hay quienes firman un contrato, sus vidas a cambio del éxito, y es por eso que ocurren accidentes fatales o crímenes atroces. Está el caso, por ejemplo, de Olga Antonetti Núñez, esta Miss Venezuela de 1962, falleció unos años después, en 1968, a causa de un accidente aéreo justo frente a las costas de La Guaira. Parecía estar llegando de viaje cuando se desploma el avión. El avión cayó justo cuando ella regresaba al país, conmocionando a todo el país. Exactamente. Porque la gente le tenía cariño, la gente de la época pues la tenía como la máxima porque había logrado muchos éxitos fuera del país, y cuando venía de uno de esos viajes, ¿no? Venía de uno de esos viajes a compartir lo que había logrado, el avión pues perdió el poder y cayó. Pero fíjate que lo más doloroso de ese caso es que ella estaba embarazada para el momento en que el avión se desploma, ¿no? Tenía ya muchos años de haber participado, no muchos años, como 6 años de haber participado. Sí, ganó en el 62 y el accidente fue en el 68. Tenía 6 años de haber participado en el concurso, ya estaba casada, venía, bueno, con una alegría en su vientre. Lamentablemente, pues al perder la vida, no solamente se fue ella, también se fue una personita, ¿no?, que traía. Y toda la gente que estaba en el avión. Por supuesto, nadie sobrevivió al accidente, pero lamentable. Luego encontramos el caso, mucho más recientemente, de Ariana Vieira, una chica que fue electa Miss World Venezuela, es decir, que debía participar en el Miss Mundo de 2023, y lamentablemente, estando en Florida, conduciendo por una autovía, pues estaba, digamos, con malestares, cansancio de toda la actividad que había tenido. El agotamiento físico de tanto rodar. En esos días, y choca contra un camión de carga, un vehículo de carga, y lamentablemente pierde la vida.
Lamentable. Sí, señor. Y bueno, estos son de los que, digamos, puede que sean circunscritos en lo que llaman sacrificios, ¿no? La vida por el cambio, el intercambio. Exacto, por el éxito. También hay quienes comentan crímenes atroces. No podemos olvidar, por ejemplo, el caso de nuestra Mónica Spears, que en 2014 pues pierde la vida tras un robo y estaba junto con su esposo y su hija. Sufren este fatal crimen en el camino entre Puerto Cabello y Valencia, y bueno, fue muy sonado el caso. Y justo en la cúspide también del éxito, porque ella era ya una actriz consolidada dentro y fuera del país. Exactamente. Estaba en el nivel máximo de su popularidad, y ocurre esto que donde una vez más toda Venezuela se entristece, siente y padece el dolor de la pérdida de una grande y que iba a rumbo más alto. Claro, porque en esos momentos hay que recordar, ella tenía contratos para grabar telenovelas con Telemundo. Entonces estaba en ese interín y solamente había venido al país de vacaciones junto con su esposo y su hija. Y entonces, justamente regresando a Caracas, tenemos entendido que estaba transitando entre Puerto Cabello y Valencia, rumbo a Caracas. Y es cuando ocurre este lamentable suceso. Es que hay cosas que suceden y Mónica fue un caso muy, muy, muy triste. Gracias a Dios que la niña sí pudo continuar. Pero sí. Sin embargo, o sea, gracias a Dios porque sobrevivió, pero todo el dolor que ha tenido que atravesar Maya Spears por pues la pérdida de sus padres a corta edad. Eso es algo que nunca se puede superar. Claro. O sea, te acostumbras, pero no lo superas. Claro, han pasado, ¿qué? Más de 10 años, 12 años en total. Y bueno, ya Maya debe ser una jovencita, ¿no? Sí, ya. Una joven adulta y esas son cosas que no se superan. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, hay que recordar un suceso grave que sufrió el medio artístico venezolano, y es el caso de Marisol da Silva Vieira. ¿Recuerdas esa modelo que estaba muy de moda en los años 90? Creo que fue en el 93 cuando lamentablemente pierde la vida cuando iba a ejercitar al Ávila, ¿te acuerdas? Sí, ella iba subiendo al Ávila y había tenido discusiones con quien era su pareja para el momento. Decidió ir sola a hacer ejercicio y pues allá arriba pasaron cosas donde ella perdió la vida. Sí, a manos de una persona que luego se descubrió pues que fue el responsable de esta tragedia. Lamentablemente, se perdió un talento porque ella en ese momento trabajaba para RCTV. Sí. Y creo que también estaba a punto de grabar telenovelas, ¿no? En ese momento se desempeñaba más que todo en el mundo del modelaje, pero creo que también le habían puesto el ojo para sí, ya iba a entrar al mundo del espectáculo como actriz. Exacto. Y entonces, lamentablemente sufre este fatal desenlace. Creo que tenía 23 años. Sí. Esto me parece extraño que estas cosas ocurran mayormente en autopistas y en el Ávila, que esconde tantas energías. Y hay tanta gente que le han pasado cosas en ese Ávila, cosas que son paranormales o son extrañas porque se llevan energías del Ávila, cuando debería ser una base consolidada de atraer y no de atraer cosas positivas. Sí, claro. Sí, claro. Sí, es lamentable. Por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de Maye Brandt? Claro. Miss Venezuela, que representó al Estado Lara en 1980 y que lamentablemente 2 años después, en 1982, se quita la vida producto de un ataque depresivo. Entonces, lamentablemente se trunca una carrera apenas en sus inicios. La depresión, a ella la absorbió la depresión, la angustia. Sí, señor. De verse expuesta, quizás, de verse mediáticamente indefensa. Yo no sé si indefensa, yo creo que ella la absorbió un peso que ella no sabía que tenía.
y entonces también se junta con gente y la hace más pesado toda esa carga. Yo creo que es la carga de la exposición, ¿no? De la exposición mediática, de no saber cómo lidiar pues, con digamos, una parte que no todo el mundo sabe cómo lidiar con la fama. Es decir, hay gente que de repente se hace famosa de la noche a la mañana y no sabe cómo lidiar con eso. Es que la fama es poderosa. La fama, como te eleva, te aplasta. Bueno, hay muchos actores, muchos artistas que han muerto jóvenes por causa de no saber lidiar con eso. Y entonces incurren en el consumo de sustancias ilícitas y tener comportamientos autodestructivos, justamente porque no saben cómo asumir este nuevo estado de cosas, que te persigan en la calle, que te fotografíen, que te vean, que no puedas ni siquiera entrar a un restaurante y comer con tranquilidad, sino que estás todo el tiempo bajo los flashes de la cámara y debe ser cualquier falso movimiento te lo van a ver, te lo van a criticar. No tienes vida privada. No. Entonces, una vez que tú entras al mundo del espectáculo, la vida privada se acabó. Oye, yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Ojo, cada quien tiene derecho a conservar su vida privada, así tengas la fama que tengas y hayas hecho todas las novelas del mundo, y yo creo que la gente tiene derecho a un poquito de privacidad. Yo no sé, yo discrepo un poco en ese tema. O sea, cuando tú entras al mundo del espectáculo, tú sabes a qué vas. Y de hecho tú vas porque quieres ser expuesto. El que entra, las que entran al concurso de belleza, o los que entran, porque hay Mrs. y Mr., al concurso de belleza, o quieres ser actor, y estás entrando en ese mundo, ya tú sabes que quieres esa fama. Pero es que tú quieres la fama a partir del trabajo que estás haciendo. De, digamos, la representación de un papel, un personaje o la canción que te gusta. Pero tienes la claridad que vas a ser expuesto. Sí, sí, en efecto, pero es duro. Ahora, el no saber manejarlo es otro tema. Sí. Entraste sin saber lo que realmente representa el ser famoso. Fíjate que eso es lo que pudo haberle pasado a Cheslie Kryst, que fue la Miss Estados Unidos 2000, creo que ya es 2019. Esta muchacha que, bueno, luego de ganar el concurso, salta a la fama como comentarista de noticias, era ancla también de noticiero, corresponsal, también era atleta, era abogada, o sea, tenía una vida exitosa, no solamente en los medios, pero lamentablemente en 2022 decide pues quitarse la vida y se lanza por un edificio en Manhattan y lamentablemente pierde la vida a causa de esto, no saber lidiar con la fama, con la exposición. Ahí vuelvo a caer, es producto de no saber manejar la fama, porque ella sí sabía lo que iba, porque ella era periodista, ella era atleta, o sea, una persona que se ejercitaba, o sea, ni siquiera era una simple modelo, ella se ejercitaba, ella se preparaba, ella se capacitaba, ella sabía lo que estaba. Claro, pero aquí estamos hablando, elucubrando, de que pudo haber sido por no saber lidiar con la fama, pero no sabemos tampoco si había otra cosa detrás. Bueno, según los datos fue un ataque depresivo. Claro, pero no sabemos a causa de qué. O sea, pudiéramos decir que, bueno, se había visto expuesta, se había visto alcanzada por una fama que no se esperaba, pero es que también pudo haber sufrido depresión por otras causas que desconocemos. O sea, no sabemos lo que realmente estaba en la psique de Cheslie Kryst cuando decidió tomar esa decisión. Es que ese momento, ese últimos 5 segundos, yo digo que hay que ser bien valiente para tomar esa decisión. Porque de repente la gente en un momento de locura piensa cosas y cosas, pero cuando tienes esos últimos 5 segundos, no aplaudo lo que hagan, pero sí digo, qué valiente fuiste al seguir con esa decisión que tomaste. Mala decisión. Pero wow. Bueno, yo que soy acrofóbico, por ejemplo, a mí me da pánico asomarme en un sitio y verme que me puedo caer. No me puedo imaginar una persona, o sea, me río, pero hay que tomárselo con seriedad. No me puedo imaginar lo que puede sentir una persona que decide brincar desde un edificio en piso 29, desde donde ella saltó.
en un complejo de edificios en Manhattan. Saben que en Nueva York todos los edificios son altísimos. O sea, tomar la decisión de saltar desde esa altura y acabar con cualquiera que haya sido el malestar que haya estado experimentando en ese momento es, wow, Es fuerte. es fuerte. No digamos que haya sido valiente en el momento de afrontar los problemas vitales, ¿no?, que estaba sufriendo, pero wow, el hecho de verse saltando desde esa altura es, es toda una proeza. No, Es terrible, pero sucedió. sucedió, claro. Es lamentable. También, como les decíamos, hay un caso muy emblemático y tiene que ver con un concurso infantil, con ese ámbito de los concursos infantiles, ¿no? Ese más allá de la frontera Sí, en Estados Unidos. Exactamente. Y es el caso de John Bennett Ramsey, una niña que con tan solo 6 años ya había participado en una gran cantidad de concursos. De hecho, para el momento en que ocurre el hecho que la envuelve, era la Navidad de 1996, justamente el 25 de diciembre del 96, cuando ella pierde la vida en un hecho atroz dentro de su propia vivienda. Es atacada y bueno, pierde la vida en este ataque, y hasta el día de hoy se desconoce realmente qué fue lo que pasó con ella. Pero justamente días antes de que esto pasara, ella había ganado un concurso que creo que se llamaba el Little Miss Christmas. Imagínate tú. Tan solo días antes, creo que una semana o 2 semanas antes de que le ocurriera lo que le ocurrió. O sea, era la Miss Niña Navidad. Sí, señor. Y el 25 de diciembre de 1996 pierde la vida en este atroz crimen. Justo en Navidad. En su casa, justo en digamos, la noche a la mañana de Navidad del 25 de diciembre del 96. El caso es tan, digamos, tan emblemático porque hasta la fecha, y han pasado bastantes años, ¿no?, más de 3 décadas desde que ocurrió, nunca se ha sabido qué fue lo que realmente le pasó a la niña John Bennett Ramsey. Ese sí es curioso. O sea, te elijo para Navidad y mueres justo en Navidad. ¿Qué energía se movió allí para que fuera la misma Navidad? Sí, señor. Que se la llevara? Lo que tú representabas, lo que era la inocencia, la felicidad de la llegada de Dios, del niño Jesús, de todas estas cosas, de las creencias de las religiones, y justo ese día se llevan a una inocente. Exactamente. Y lo peor del caso es que siempre ha quedado en el misterio si los padres estuvieron relacionados con este crimen o no, porque las indagatorias policiales nunca determinaron si se decía la verdad, si los padres decían la verdad en torno a lo que le había ocurrido a la niña. De hecho, hay un dato curioso: apareció una carta motivacional, digamos, del criminal, el que cometió el atroz crimen, en el que explicaba, pues, las razones por las que había cometido tal situación, pero la policía la encuentra extraña porque esa carta tenía 3 páginas. O sea, imagínate que un criminal se dé a la tarea de escribir en 3 páginas las razones que motivaron a cometer tal atrocidad. Eso era inédito en la historia policial. Bien macabro. Bien macabro, sí, señor. Y está otro caso, también en Estados Unidos, ocurrió en el entorno de Los Ángeles, en California, pero muchas décadas antes, en 1947, una aspirante actriz, Elizabeth Short, pierde la vida en medio de un ritual macabro. Su cuerpo fue mutilado y fue agredido, y las características lo conectan con algún ritual diabólico. A esta muchacha se le empieza a conocer como la Dalia Negra en la historia, y bueno, fue un lamentable crimen que implicaba a una muchacha que, bueno, era muy hermosa, como lo indica la prensa de la época, y perdió la vida. Era aspirante actriz, quería ser actriz de Hollywood. De hecho, estaba en esos predios, en el entorno de Hollywood, tratando de ingresar a esos estudios de cine de la época, muy, muy de moda en la época, y lamentablemente no pudo ver cumplido su sueño. Se truncaron
con poca edad. Yo creo que ella tenía como 26 años cuando falleció. Ok, pero ellas, si le vieron todas esas cosas, en los previos, ¿alguien sabía si ella estaba metida en algunas cosas de...? No, o sea, parece haber sido una víctima de algún ritual, pero no se sabe o no se conoce si ella participaba de eso. Okay. O sea, simplemente fue la víctima de algunos fanáticos, algún fanático o algunos fanáticos de ciertos rituales extraños, y bueno, alteraron su cuerpo de tal manera que la policía implicó a ritualistas de corte satanista en su deceso. Es lo que llega a la gente. Sí. Y bueno, por supuesto que está el otro lado de lo que habíamos hablado al principio, el desgaste vital. También es como una especie de contrato que, bueno, el mundo esotérico le asigna, ¿no?, a quienes de pronto en un punto temprano de sus carreras pierden la vida a causa de enfermedades crónicas, enfermedades fatales. Fue el caso, por ejemplo, de Eva Edwall, ¿te acuerdas? Eva Edwall. Miss Venezuela 2000, que lamentablemente pierde la vida creo que fue en 2012, 2011. Sí, con una enfermedad incurable, pues, un cáncer de mama. Sí, entonces, bueno, lamentablemente falleció. Que ella se recuperó, escribió un libro motivacional muy bueno, y luego recayó, y ya cuando fue la recaída no lo logró superar. Sí, lamentablemente, bueno, perdió la vida muy temprano. También está el caso de Wileyvis Brito. ¿Te acuerdas de esa muchacha que era también participante de un concurso regional de belleza en La Guaira y justamente allí pierde la vida? Eso fue en 2024, creo que fue reciente. Sí, recientemente. También tenemos el caso de Damaris Ruiz, una ex concursante de belleza del año 73, si no me equivoco. 1973, fue en 1973. Y lamentablemente sufrió una vida muy trágica, maltratos familiares, domésticos, y bueno, que la impulsaron a consumía sustancias no lícitas. Sí, sí. Y eso lo obligó a alejarse de su hogar. Y tomó la calle como estaba en situación de calle. Exactamente. Y lamentablemente a sus 68 años muere en la indigencia. La encuentran cerca de las torres de Parque Central. Cuando la reconocen, pasó 3 días para que la pudieran encontrar. Y lamentablemente pues partió. Y era muy culta, ella era muy preparada, pero lamentablemente esa presión la llevó a consumir sustancias que no debía, la llevó a la calle, y bueno, lo demás, historia. Sí, señor. Y bueno, no es un caso de una Miss, pero sí de una actriz muy querida por los venezolanos, Mayra Alejandra Rodríguez, que, bueno, después de una carrera tan prolífica, tantas novelas famosas, por ejemplo Leonela, que la catapultó no solamente nacional sino internacionalmente, pues pierde la vida por un cáncer de pulmón. Una de esas actrices que no se debería haber perdido. Ella sí fue una excelente actriz de carrera, sí, porque ella era hija de 2 grandes, de Ligia Lezama y Charles Barry. Hay que recordar que Ligia Lezama era una escritora, una novelista. Muchas de las novelas venezolanas se deben a su pluma, ¿no? Claro, y ella ella traía en la sangre el arte. Exacto, y Charles Barry, bueno, un cómico de trayectoria, era asiduo pues de la Radio Rochela, y lamentablemente, bueno, esta actriz consolidada, de una carrera bastante amplia y reconocida nacional e internacionalmente, pues pierde la vida por causa de esa enfermedad. Entonces vale preguntarse, ¿será eso verdad, estas energías que cobran el éxito a las personas que tienen esas carreras tan prometedoras? Es que allí cabe la parte mística, sí es la ruleta del destino que le toca a cada uno, o es el peso de la fama quien se lleva esa energía y te lo cobra en algún momento.
Una pregunta que se deja en el aire. Sí, señor. Entonces, cabría preguntar a ustedes, nuestra audiencia, ¿es verdad que que por el éxito se genera un contrato? ¿Es verdad que hay energías que pues nos pasan factura? El éxito a cambio de algo tuyo, pudiera ser tu propia vida o algo que quieres mucho, algo que anhelas. Algo En que valoras. algunos casos sí hay gente que se sabe, y la gente lo ve en toda esta revista de farándula, que hay algunos artistas que sí hacen como pactos y hacen intercambios de su alma, de su espíritu, de todas esas cosas, por conquistar la fama, y hasta tú ves en sus espectáculos, en su show, simbolismos que te hacen ver eso. No sé si realmente lo han hecho o es un marketing para llamar la atención y vender mucho más. Ahora, en el caso de los que hemos hablado, yo dudo que sea ese tipo de pacto. Simplemente fue la ruleta del destino que los tocó. Es que a lo mejor no son pactos, digamos, abiertamente hechos, ¿no? Sino que pudieran ser, digamos, de manera indirecta, energías que uno dice, bueno, yo quiero tener éxito, pero daría mi vida. Esas expresiones que uno siempre dice sin pensar, oye, yo daría mi vida por tener esto o aquello, yo, pues antes de morir yo quiero hacer tal cosa. Eso sí me parece interesante. Cuando la gente de repente está diciendo algo y ese algo se convierte en un decreto. O sea, yo sería capaz de dar la vida si lograra esto. Exacto. Y al lograrlo, pues la vida te lo cobra. Hey, te lo di. Sí. Ahora dame lo que me ofreciste a cambio de esto. Yo soy del que cree más de ese tipo de energía mediante el decreto. O sea, cuando uno decreta cosas, yo creo más en eso. Yo digo que a veces es peligroso decir, oye, yo antes de que muera tengo que ir a Japón, porque bueno, es mi viaje soñado. Y entonces la persona viaja a Japón y a la vuelta, entonces no pasa mucho cuando de pronto se enferma y muere. Entonces, yo creo que a veces tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos, las cosas que pensamos. Eso, como lo dicen popularmente, en estos decretos que de repente uno dice sin saberlo, inconscientemente. Y popularmente le dicen, cuidado que puede pasar un ángel y decir amén. Exactamente. Y al decir amén, está el contrato firmado. Exactamente. O esos ejemplos como de que, mira, yo daría la vida por ser coronado, qué sé yo, el mister de este año. Entonces soy capaz de cualquier cosa por esto. Exacto, y entonces, de repente sufre o no necesariamente en el momento, sino tiempo después, la vida como les ha pasado a estas muchachas, no necesariamente inmediatamente después de que concursen, sino... Acuérdate que en las energías, en el mundo espiritual, no hay tiempo, el tiempo no existe. Claro. Entonces, lo que de repente fue un segundo, en esos tiempos donde firmaste ese contrato, puede transcurrir 2, 3, 4, 10 años, 20 años. Exacto. Pero esa deuda está allí pendiente. Que no estamos diciendo que son contratos firmados ni sellados, o sea, son cosas que energéticamente uno lanza al aire y sin darse cuenta. Contratos de energía. Sí, contratos energéticos. Yo creo mucho en eso. Yo soy de los que dice que la gente no debería expresarse de ciertas maneras cuando anhela algo. Creo que es muy humano. Es humano, pero hay que cuidar lo que se dice, porque como dicen algunos entendidos, no, el verbo es poder, la palabra tiene poder. Entonces, tal vez lo que decimos es lo que provoca nuestra realidad, es lo que genera nuestro entorno. Esos son conceptos muy, muy metafísicos, digamos, de vivir, ¿no? De pensar o de proyectar la vida, pero yo creo como muchos que te pueden decir, antes de irme de este mundo yo quiero tal cosa. Sí, exacto. Y entonces tienes esa tal cosa, pero ya cuando uno tiene esa tal cosa ya tiene aspiraciones o metas de otra cosa más. Exactamente. Pero ya en un pasado ya había firmado un contrato energético y ya te di esa cosa. Listo. Exacto. Ahora vámonos. Exacto.
Entonces, por eso yo digo que siempre hay que tener cuidado con lo que se dice. Y bueno, creo que la Biblia misma lo dice, o sea, el verbo, la palabra tiene poder, ¿no? El verbo se hizo carne. Eso, yo creo mucho en eso, de verdad, fervientemente. Bueno, yo tengo ahí como unas dudas, pero bueno, porque si yo estoy diciendo algo inocente, pero claro, en el otro plano, Claro. no hay legalidades, no hay un tribunal, no hay un ente donde tú vayas como a apelar lo que tú hayas firmado. Exacto. O romper el contrato porque mira, ahora estoy en desacuerdo con esto. Exacto. Ahora pienso de otra manera. No. Sí. Allá, una vez que está firmado, está pactado. Claro, está pactado. Es así. Yo soy de los que piensa que es así. Sí, y se ve no solamente con lo que tú quieres de bueno, sino también con lo que tú quieres de malo. Por lo que tú dices, no hay un ente que regule si estás pidiendo algo bueno o malo, si es bueno para ti o no lo es. Simplemente tú es que de repente lo que es bueno para mí es malo para ti. O de pronto lanzas al aire cosas sin saber que te están escuchando, así sean buenas o malas. Es como cuando tú dices, por ejemplo, te cae, qué sé yo, una lluviecita encima y tú dices, no, me voy a enfermar, me voy a... Se lo dice todo el mundo. Sí, me voy a enfermar, me voy a engripar, me voy a constipar. Y es así como que firmaste el contrato, te engripas, te enfermas. La mente tiene el poder, o sea, fue la mente la que te saboteó. Dicen que es la mente la que tiene el poder, pero yo creo que más que la mente es la unión de la mente con el verbo. Verbalizarlo. Lo que tú verbalizas, sea bueno o sea malo, igualito se materializa. Yo creo fervientemente en eso. Por eso es que hay que cuidar lo que solemos decir. Voy a tomarlo en cuenta, lo voy a anotar. Sí, y bueno, yo no dudo que en algún momento de las carreras de estas muchachas hayan buscado, en el proceso de buscar ese sueño, pues hayan dicho, oye, yo daría mi vida por la fama y fortuna. Yo daría mi vida por fama y fortuna, por protagonizar esta telenovela, por conseguir el contrato, hacer esta pasarela, Milán, París, lo que sea. Entonces, después que consiguen eso, pues, de alguna manera se les cobra. Es probable. O sea, es aquí elucubrando cosas, pero pudiera ser que eso pase. Igual cuando comentaste que no puede ser o bueno o malo. Lo que pasa es que cuando viene la parte mala, yo creo más que es el cobro del karma. Todo lo que tú envías se te regresa, como también hay karma bueno. Claro, claro. O sea, todo lo que tú envías al universo, lo que le puedes dar a otro, en algún momento eso mismo te va a retornar. Exactamente. Si tú ayudas, tú colaboras, tú estás en el momento preciso para ayudar a alguien, en algún momento también habrá un alguien que te socorra y te dé la mano. Mira. Y el deseo de algo malo a otra persona, también la vida te lo va a cobrar. Eso que tú enviaste, en algún momento te puede retornar. Claro, es que eso aplica para nuestra propia salud, para nuestra propia prosperidad, riqueza. En el amor también, a veces uno se enfrasca en decir cosas y lanzar al aire situaciones como que yo me siento solo, yo siempre voy a estar solo, yo estoy amargado porque nadie me quiere. Esas cosas como que te van rodeando de un halo de soledad que tú no es que estás queriendo para ti, pero lo estás atrayendo porque lo estás verbalizando. De energía. Es energía. Entonces, todas estas cosas hay que tener cuidado. Igual cuando uno dice, no, yo nunca tengo dinero, siempre estoy quebrado. Esas palabras que uno a veces dice que no debería decir. Oye, yo nunca tengo dinero, o el dinero viene fácil. A mí me sobra el dinero, yo tengo muchísimo dinero. A mí me sobra el dinero, yo siempre tengo dinero. O cuando tú dices, oye, yo soy de una salud pobre, yo siempre tengo mala salud, yo siempre estoy... Yo soy hipocondríaco. Yo soy hipocondríaco. Oye, eso atrae cosas. A mí me aburre la gente que todo el tiempo tiene una yayay. Me aburren. Una gente que tú no sabes cómo estás. Bueno, aquí vamos a decirte que bien, pero no traes detalles. Lo peor que se puede. Oye, no puedo. No hay nada como decir yo estoy excelente, aunque uno tenga un quebranto. A mí me preguntan, ¿cómo está? Feliz. ¿Cómo está? Bendecido. Estoy perfecto. Ya luego puedo
contarte, mira, me está pasando esto, esto y esto, pero de entrada te voy a decir cómo estás feliz. Claro. Mira, es que hay gente que dice, entendidos, ¿no? En estas cuestiones de las materializaciones, que dicen que incluso cuando sufren enfermedades que, bueno, lamentablemente padecen, cualquiera que sea, ni siquiera cuando tienen conversaciones con otras personas acerca de eso, ni siquiera mencionan cuál es la enfermedad. Tienen miedo. Que dicen, no es miedo, es que dicen, si yo nombro esa enfermedad, hasta le doy fuerza. Entonces prefiero ni siquiera decir de qué se trata para que esto se extinga. Fíjate que mi familia europea, bueno, Portugal, yo me acuerdo que allí había gente que cuando les salía, les producía un cáncer, una cosa, ellos nunca nombraban esa palabra, les daba temor. De hecho, cuando le comentaban a alguien, ¿sabes que fulano de tal tiene eso? Pero nunca se atrevían a decir la palabra. Exacto. Porque al decir la palabra ellos sentían como que lo iban a traer a ellos mismos. Entonces era como un temor de nombrarlo. Yo no lo entiendo de esa manera. O sea, a mí me preguntan, ¿tienes tal cosa? Sí, lo tiene y ya está. O sea, una enfermedad como cualquier otra, claro, y ya está. Sí, pero bueno, hay gente que piensa así, que dice que cuando tú tienes algo, ni siquiera lo nombres no le digas su nombre, sino que di que tú estás bien, que estás sano, que te vas a recuperar. Bueno, esas son maneras de pensar. Hay gente que dice que eso afecta. Pero bueno, las energías existen. Yo que creo en eso fervientemente. Yo digo que el verbo tiene poder y también determina la energía con la que tú vives. Si tú todo el tiempo estás hablando de pobreza, de enfermedad, de desamor, eso es lo que vas a traer a tu vida. Yo estoy enamorado, de todo el mundo está enamorado, que vive el amor, que vive el dinero. A mí me encanta el dinero. Yo estoy enamorado del dinero, claro, la salud primero que nada. Primero que nada. Pero bueno, así es que me parece que la vida te da lo que tú piensas mucho o digamos te paga con los contratos que tú haces indirectamente. Si tú eres de los que dicen yo daría mi vida por tal cosa, o yo antes de morir haría tal cosa, o me encantaría que me pasara tal cosa y daría todo lo que fuera. Yo antes de morir me quiero soplar las 150 velitas de la torta de cumpleaños. Bueno. Entonces de pronto tenemos a un Nelio de 150 años por ahí. No se sabe, la ciencia está avanzando. La ciencia está avanzando. Bien, entonces con estas reflexiones despedimos el capítulo o el episodio del podcast de Umbral X por el día de hoy. Queremos agradecerles e invitarles a que se suscriban, nos comenten, nos digan su parecer, incluso abramos el debate. ¿Creen en las energías? Es verdad que pues firmamos contratos sin saber, sin tener noción de qué es lo que estamos haciendo. ¿Pudo haberles pasado esto a todas estas personas de las que hablamos hoy, todas estas mises? ¿Es la corona un contrato de vida? ¿O simplemente es la ruleta del destino que te tocó? Señor. Nos despedimos entonces. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.